Listo, la sesión está siendo grabada a partir de ahora. Vamos a hablar eso, de las leyes en el dominio de los fasores. ¿Y cuáles leyes? Las de Kirchhoff, las de Ohm, las leyes de los divisores de tensión y de corriente. Las mismas cosas realmente, con números complejos como hemos estado diciendo. Vamos a empezar a analizar este tema. En primer lugar, si nos referimos a los elementos lineales, tenemos que recordar o tenemos que partir de algo. En el dominio del tiempo, en lo que está a la izquierda, tenemos que se cumple, en este caso aquí, la ley de Ohm. En este caso tenemos la ley de Ohm, B igual a I por R. Esa es la ley de Ohm. En el dominio, en el tiempo. En esto tenemos el dominio en el fasor, ¿ya? O el dominio de la frecuencia. Así podemos nombrarlo. Entonces aquí tenemos sencillamente una relación lineal, o sea, B igual I por R, y aquí también tenemos una relación completamente lineal, B igual I por R. Pero ¿cuál es esta I? Esta I es un número complejo que representa una señal senoidal. Y B, esta B que está aquí, mira que utilizan letras mayúsculas en negrilla, que es diferente a las que están acá, que son letras minúsculas en caligrafía normal. Estas letras mayúsculas en negrilla representan números complejos. Y esos números complejos capturan la representación de una onda senoidal en algún ángulo. Básicamente, nos está diciendo como R es un número real, el ángulo que aportaría como número complejo es 0. Ya que R es igual a, digamos así, un número complejo que está sobre el eje horizontal hacia la derecha. O sea, él no contribuye con ningún ángulo, porque él no es un número complejo, él es exclusivamente real. Eso quiere decir de que si la corriente está representando una onda senoidal que tiene cierto ángulo cuando yo lo observo, que es el tiempo cero, cuando yo lo observo, la tensión tiene el mismo ángulo de desfase con respecto a mi referencia temporal. Por lo tanto, si I es un fasor, y aquí lo tenemos, que está arriba, phi ángulo, con respecto al eje horizontal derecho, ¿ya? Entonces B está en el mismo ángulo. Obviamente está en unidades distintas y está en una magnitud diferente, ¿ya? Porque es una cosa de voltio y el otro es amperio. Pero ambos son fasores, ambos son representantes o números complejos que tienen una parte real. Si la puedes consultar, recuerda, hacia abajo está la parte real y aquí está la parte imaginaria. Mira el eje imaginario, es real. En este caso te tiene también parte real. Esas descomposiciones se llaman descomposiciones rectangulares. Y la representación que tenemos justo en esto se llama representación polar. Ahora, verlo de la manera polar o rectangular es conveniente en determinados contextos. El asunto clave aquí es que la corriente y el voltaje son dos fasores que están uno sobre otro. Es decir, están en igual fase. Y eso se debe a que R, la resistencia, no está aportando ningún corrimiento extra de fase. Si I representa una onda que ya va a cierto ángulo en el tiempo, o sea, ya creció tiempo, en el tiempo cero veo que está avanzada, el voltaje igualito va a estar. O sea, es proporcional, una copia en la forma. Simplemente es la unidad que es distinta. Ya. Entonces tenemos esa relación entre ellos dos. Ahora consultemos otro elemento. Por ejemplo, el inductor. La ley del inductor, la forma de vincular corriente con voltaje en el tiempo es la que está aquí, a la izquierda abajo. El voltaje en el inductor con estos signos más menos es igual a L, el cambio de la corriente. O sea, para que aparezca un voltaje tiene que haber cambio en la corriente. O sea, la corriente debe estar cambiando en el tiempo. Entonces, esta es la manera como tenemos esta ley aquí. Con esta corriente, este voltaje que está acá. Esa es la ley. Pero cuando traducimos eso a fasor, hemos aprendido que la cosa resulta así. V es igual a J omega L I. O sea, derivada de I con respecto a tiempo se obtiene J omega, después viene I, la función, el fasor de la corriente. Entonces, mira que este factor que multiplica I es un número complejo puro. Es J, raíz de menos 1. Omega L. Y ese J, raíz de menos 1, aporta 90 grados. O sea, significa que el resultante, es decir, B, va a estar 90 grados más adelante que la corriente, donde quiera que esté. Aquí tenemos un diagrama. Supongamos que la corriente está a un determinado ángulo phi. Y que, bueno, se está moviendo en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Tiene un ángulo phi. ¿Dónde está B? B también se está moviendo, pero B va 90 grados más adelante. Y míralo acá.
va 90 grados más adelante. De hecho, en el caso de los inductores hay una palabra clave que podemos recordar. Y esta palabra o nombre clave es LI, donde E significa la tensión, L el inductor y la corriente. Y significa que la tensión está antes que la corriente. ¿Cuánto antes? Evidentemente 90 antes. O sea que si uno está hablando de que tenemos una cierta señal senoidal para la corriente y en algún momento la estamos observando, de manera que esa señal senoidal tiene ya un ángulo de avance, o sea, no arranca de pronto en el cero, como arrancar una grafiquita, cero ángulo de fase, sino que arranca con algún ángulo, es decir, en el tiempo cero ya está en alguna altura. Entonces, yo puedo decir, bueno, la representación es este número, que tiene un cierto ángulo de fase. ¿Dónde está el voltaje? El voltaje es una señal senoidal, pero que va a ese ángulo más 90 grados más. Entonces se nota que la tensión está adelantada con respecto a la corriente. Y ese es un concepto que vimos en la clase anterior. Entonces pasa así. En el caso de los capacitores, como en la historia, la relación en el tiempo es así. La corriente en el capacitor, o sea, esta que va entrando aquí, es igual a C, una constante, que multiplica al cambio del voltaje en ese capacitor. Entonces, mira, aquí está el voltaje con estos signos y la corriente va entrando así. Siempre es la corriente entrando por donde el signo está positivo. Eso significa que estamos utilizando la convención pasiva de los signos. De manera que si yo multiplico V por I, me va a dar vatio, tipo. ¿Ya? Ese es el origen de la potencia. Pero ateniéndonos a esta forma de representarlo, la corriente y el voltaje están relacionados a través de una derivada. O si despejas el voltaje, entonces está relacionado a través de una integral. Es como lo mismo, ya depende de cómo te convenga verlo en esa situación. Pero ahora, si yo lo miro en el dominio de los fasores, ya hemos aprendido que la representación es la siguiente. I transforma para I, y la derivada, bueno, C transforma como C, igualito multiplicando, y la derivada de la función transforma como J omega, la función. J omega V. Y es un fasor, V es un fasor. Ambas presentan ondas senoidales. Entonces ahora, fíjate cómo es la relación. J omega aporta, J es raíz de menos 1, y él aporta 90 grados. ¿Quién va adelante que quién? Él le aporta 90 grados a B que está aquí. O sea, B está en algún lugar, pero al multiplicar B por ese J, estás corriendo el ángulo resultante. Por lo tanto, I está 90 grados adelante del voltaje. Y esa es la manera como lo podemos ver. I está 90 grados adelante del voltaje. O sea, donde quiera que esté B, por ejemplo, B está aquí, a un determinado ángulo del eje horizontal, porque la senoidal que estamos observando en ese preciso momento da un determinado ángulo. Entonces la corriente tiene el mismo ángulo, pero 90 grados más adelante. Y aquí está, o sea, se dice, el fasor está 90 grados adelantado. Y ambos se están moviendo a la misma frecuencia omega. La frecuencia que tenemos ahí precisamente señalada, la frecuencia omega. Y se puede ver en contra de las manecillas de reloj. Siempre giran en ese mismo sentido. Entonces, a esta expresión de ir adelantado 90 grados se le suele relacionar con la mnemotecnia ICE. La palabra ICE. En este caso se ve que la corriente está adelante de la tensión en un capacitor. C me recuerda que estoy hablando de un capacitor. ¿Cuánto más adelante? Está 90 grados más adelante. Si lo que yo tengo conocido es la corriente, el fasor de la corriente, yo sé que el voltaje está atrás 90 grados. Por ejemplo, mira aquí, si es conocido para ti este fasor, con el ángulo que está aquí, este ángulo llámale θ, entonces la tensión en el capacitor viene 90 grados atrás. ¿A qué ángulo? A θ menos 90. ¿Ya? Muy simple. Es así la manera como se relacionan estos elementos. Entonces, que teniendo esto, ya, claro, uno debe empezar a manipular estos tres elementos básicos. Entonces, vamos a hacer un repaso general. Para el resistor, en el dominio del tiempo, la relación es V igual I por R, la ley de Ohm. Pero en el dominio de la frecuencia, la relación es V igual I por R. Y a eso le vamos a llamar la ley de Ohm generalizada, o la ley de Ohm en el dominio de la frecuencia. Fíjate, se llama así, de esta manera muy interesante, se llama ley de Ohm en el tiempo. Y en la frecuencia, digamos que hereda también ese mismo nombre, la ley de Ohm.
pero en el dominio de los fasores o en el dominio de la frecuencia. La segunda relación es la del inductor, que dice que V igual L la derivada de la corriente, es decir, que el voltaje en el inductor es proporcional al cambio de la corriente en el tiempo. A eso no tiene nombre, como decir ley de tal vez ley de la inducción, de pronto, no sé, eso puede ser así, pero no tiene un nombre como ley de Ohm. Pero cuando lo transformamos al dominio de la frecuencia, obtenemos una expresión muy fácil y atractiva. V igual algo que voltea ahí. Y ese algo, J omega L, tiene las mismas unidades que R. Es que debe tenerlas para que encaje dimensionalmente, y las unidades son ohmios. Y a eso uno le llama la resistencia, entre comillas, del inductor en el caso de que se tengan ondas senoidales permanentes. Recuerda que si no te estás enfrentando a ondas senoidales, sino a otra forma diferente de ondas, esta conclusión no es correcta. Este modelo nada más se admite para cuando estoy observando con los ojos de las ondas senoidales permanentes y puedo construir estos círculos en los cuales los fasores son como vectores que están rotando. Si no tengo ondas senoidales, por ejemplo, tengo ondas cuadradas, ondas triangulares, yo no puedo utilizar esta visión. O si tengo una onda que se parece al latido del corazón, pum, 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 eso no es senoidal. No puedo utilizar esta teoría. Esta teoría es bastante limitada porque nada más permite jugar con las ondas senoidales. Muy bien. El punto está en que nuestra relación es V igual algo por I, y a ese algo se le llama la impedancia del inductor y se representa con la letra Z, que es un concepto generalizado, es un número complejo generalizado de los ohmios de la resistencia. Ahora, cuando miramos el capacitor en el tiempo, es esta relación. Corriente es igual a C de V de T, o igual puedes decir tu voltaje es igual a 1 sobre C, la integral de la corriente en el tiempo. Y la transformación de esto da lo que está acá, de este lado. La correspondencia es esta. V igual a I que multiplica a 1 entre J omega C. Así es, 1 entre J omega C. Y a esa porción, llamada a ese 1 entre J omega C, se le suele llamar la impedancia capacitiva. La impedancia es un nombre más genérico para referirnos a resistencia nuevamente. Entonces, 1 entre J omega C se dan unidades de ohmio. Y eso es lo que tenemos que mantener firme. O sea, si tienes esas tres expresiones en el dominio de los fasores o de la frecuencia, tienes realmente como la ley de Ohm general, genérica. Tienes una ley de Ohm en el dominio de la frecuencia. Y es tan simple. V igual R por I. V igual ZL por I. V igual ZC por I. Eso es algo bien chévere. O sea, la idea es que tengas esta intuición. V igual R por I. V igual ZL por I. Finalmente, V igual ZC I. Fíjate, el esquema es el mismo en todos tres. Entonces, eso es lo que hay que tener presente. ¿Cuál es esa impedancia del inductor? ¿Y cuál es esa impedancia del capacitor? ¿Y cuál es la impedancia de un resistor? Esas tres expresiones deben ser muy claras. Entonces, ahora vamos a entrar al concepto de impedancia. En impedancia es en un circuito que está funcionando senoidalmente. Entonces, es la relación entre el fasor de la tensión al fasor de la corriente y se mide en ohmios. Es decir, o sea, la relación entre esos dos fasores, esos son dos números complejos, uno puede hacer la división de ellos. Eso es lo que define la impedancia que se representa como Z. O sea, corresponde con la idea de la ley de Ohm. Corresponde. Z es un número complejo porque B es un número complejo e I es un número complejo. Cada número complejo de esos de voltaje y corriente es un fasor porque representa una señal senoidal. Pero Z es un número complejo, pero no representa una señal senoidal que se mueve en el tiempo. Simplemente es el cociente de los dos números. Z nos informa de la relación entre voltaje y corriente, pero Z no representa a nadie en el tiempo. Es decir, Z no rota como en la representación de los fasores, únicamente voltaje y corriente. Bien, entonces ahora ese número complejo Z, es un número complejo, se puede representar de la manera rectangular, parte real, más la parte imaginaria. La parte imaginaria siempre va antecedida por el J y puede ser más o menos. O sea, la parte imaginaria puede ser positiva o negativa. A la parte real se le llama R, resistencia,
Y a la parte imaginaria que está aquí se le llama X. Y eso se le llama reactancia. O sea, fíjate bien, X es la parte imaginaria de Z, mientras que R es la parte real de Z. Entonces, la parte real de Z se llama resistencia y se mide en ohmio. Y la parte imaginaria de Z se le llama reactancia y se mide en ohmio también. Ohmio. O sea, para que puedan sumarse esas dos cosas. Entonces, uno dice, bueno, en el inductor, ¿qué reactancia tienes? Esa es la pregunta que se hace, porque el inductor tiene la forma J omega L. Entonces, ese omega L va en ohmios. Y como es un J, es un número complejo puro. Entonces decimos, bueno, esa es la reactancia. Pero existen combinaciones. Uno puede tener una impedancia, que sea la combinación del efecto de un resistor más el efecto de un inductor. En tal caso, tienes un número complejo de la manera real más complejo. Por ejemplo, 5 ohmios más J3 ohmio. Eso es una impedancia que está combinando una parte inductiva y una parte resistiva. Eso es perfectamente legítimo. Es un número complejo. Ahora, a veces es bueno representar los números complejos de la forma polar, especialmente cuando se multiplican los números o cuando se dividen. Polar es la manera más sencilla de operarlos. Sin embargo, cuando se suman, cuando se restan, es mejor la forma rectangular. Realmente en nuestras calculadoras eso no tiene diferencia. Yo puedo alimentar los números polarmente o en rectangular. Y para sumar simplemente una sola tecla más. Entonces, aun cuando a mano es mejor sumar rectangularmente que polarmente, a mano es así, a la calculadora le tiene sin cuidado cómo es cómodo a mí sumar. Yo simplemente voy a digitar los números, ya sea en formato rectangular o en formato polar, como me los den. Y los voy a operar en la calculadora, a multiplicar, a restar como si fueran números. A veces, para yo visualizar cosas, es mejor representarlos en uno de ellos. Bien, vamos a la magnitud de Z. Es, pues, como es un número complejo que parece como la hipotenusa de un triángulo, o sea, imagínalo así, este es el eje imaginario, este es el eje real, y aquí está tu número. Tu número tiene una magnitud, vamos a llamar Z, y tiene un cierto ángulo, vamos a llamar θ, y que si se proyecta al eje horizontal, entonces tienes una coordenada que llamaremos R, y si se proyecta al eje vertical, tenemos una coordenada que llamaremos X, reactancia, y le anteponemos el J porque estamos en el eje imaginario vertical. Entonces así es, pero en distancia vale X, en distancia lo real vale R. Entonces la magnitud, o sea Z, o sea la magnitud esta que está aquí, o Z sin negrilla, normal, así, magnitud de eso, es simplemente la diagonal. El ángulo se puede rescatar a partir de los valores de X y de R. Es simplemente como, o sea, la tangente inversa, si recuerdas algo de trigonometría, así es la tangente inversa, o sea, es la arctangente, o sea, la arctangente de X entre R. Y eso es válido para decir más o para decir menos, ¿ya? Depende, si está arriba, entonces más, si está arriba, entonces lo tomas como menos X entre R y te da un ángulo negativo. O sea, cuando abre hacia abajo, cuando el fasor aún no ha llegado al eje horizontal derecho. Muy bien, entonces ya, si se quiere rescatar cuál es el valor real, ya el que va aquí, esa coordenada R es la magnitud Z por coseno del ángulo y X es la magnitud por el seno de ese ángulo. Ahora veamos un concepto complementario con el de impedancia. Es el concepto de la admitancia y se representa con la letra Y. Esa letra Y es la recíproca de la impedancia, es decir, 1 entre Z, así. Y las unidades es ohmio a la menos 1, pero ohmio a la menos 1 también se le llama Siemens. Entonces tenemos Siemens, que también puedes decir, eso es lo mismo que ohmio a la menos 1. A veces conviene escribir ohmio a la menos 1, a veces conviene escribir Siemens. El problema con la letra Siemens es que es una letra S mayúscula y uno la tiende a confundir con la letra S minúscula de los segundos. Entonces, si uno dice, por ejemplo, milisiemens, uno termina confundido pensando que es segundo. Y esa es la razón por la cual la letra S es un poco pesado utilizarla a mano. Entonces, es mejor utilizar ohmio a la menos 1. Bien, la admitancia se define simplemente como el recíproco de la impedancia. O sea, es el cociente I sobre B. Ya. Como la impedancia es un número complejo, su inverso también es un número complejo.
y se puede escribir de la siguiente manera. La admitancia se puede escribir como G más JB, donde G es real, B es un número real, pero JB es la parte compleja. A G se le llama la conductancia. Míralo bien, G es la parte real de la admitancia y se le llama la conductancia. Y de hecho para nosotros la conductancia en un resistor es 1 entre R. Si se trata de un resistor, la conductancia G es 1 entre R, cuya unidad es simplemente ohmio a la menos 1. Pero la otra letra nueva aquí es la letra B. A esa B se le llama la susceptancia y es la parte imaginaria de la admitancia. Entonces hay unos nombres nuevos que estamos viendo. Susceptancia es la parte imaginaria de la admitancia. Ahora vamos a repasar esos nombres que hemos estado viendo. En primer lugar, en el caso de la impedancia, este Z que está aquí está compuesto por resistencia y reactancia. Entonces, nuevamente, resistencia y reactancia. La reactancia es un número real. Por ejemplo, es menos algo ohmios o más algo ohmios. Es un número real. Pero la impedancia está compuesta por R más o menos lo que sea, J reactancia. O sea, cuando uno dice, dame la reactancia, no está pidiendo que le des JX, sino que le des X. X. Muy bien, palabras que hemos aprendido. Impedancia, resistencia, reactancia. Ahora, en la siguiente lámina tenemos admitancia, que es el inverso de la impedancia, y que tiene dos partes. La parte real se llama conductancia, la G, y la B se llama la susceptancia. Ahí está. Entonces, este número se va a obtener del inverso del número de la impedancia. El inverso, así, tal cual. Entonces, hasta ahora vamos a mirar en términos de impedancia y de admitancia las relaciones más básicas. La impedancia de un resistor es R. La impedancia de un inductor es J omega L. Esa formulilla debe irsela aprendiendo como parte de tu vida. La impedancia de un inductor para ondas senoidales, estado estable, permanente, que siempre han sido senoidales y siempre lo serán, es eso, J omega L, y estamos utilizando el mundo fasorial, y a Z lo representa con un número complejo. En el caso de la impedancia de un capacitor, a que es igual a 1 entre J omega C. Ahí está. Ahora, si hablamos de admitancia, entonces la admitancia de un resistor es su conductancia, 1 entre R. Entonces uno puede decir, en el caso de un resistor, ¿no? Es 1 entre R, o sea, su conductancia G. En el caso de un inductor, la admitancia es 1 entre J omega L. 1 entre J omega L. Y la admitancia de un capacitor es J omega C. Mira cómo es el inverso de Z. ¿Ya? Mira, J omega C. Y ya, son conceptos que vamos a utilizar en algún momento, tal vez cuando hagamos una ley de nodos, sea mejor utilizar admitancias en vez de impedancias. Pero si lo hemos aprendido a hacer siempre 1 entre tal, pues lo haremos también así, también se puede. Bien, quiero hablar acerca de lo que sucede en un inductor y un capacitor en bajas frecuencias y en alta frecuencia, ya que ellos dependen de omega. O sea, cuando hablamos de su equivalente en ohmios, tengo que hablar de la magnitud de su impedancia, J omega L. Y la magnitud de esto simplemente es omega L. ¿Qué pasa cuando omega es una frecuencia alta? ¿Y qué pasa cuando omega es una frecuencia baja? Si la frecuencia es alta, nuestro inductor se comporta como un elemento fuertemente resistivo. Es decir, él se opone al paso de la corriente en frecuencias altas. Entonces, en frecuencias altas, él prácticamente es equivalente a una enorme resistencia, tan grande que uno dice es un circuito abierto. Y a frecuencias muy bajas, pero muy bajas, y la expresión ADC significa que la frecuencia es cero, ADC a frecuencias muy bajas, cercanas a cero, entonces nuestro inductor luce como un alambre derecho. Míralo bien, la tensión que el inductor opone es L de I dt.
En el caso en que la corriente no cambie en el tiempo, el voltaje que aparece en el inductor es cero. Es decir, el inductor no se opone al paso absoluto, completo, infinito de la corriente. Si la corriente es quieta en el tiempo, pueden fluir todos los amperios que sea, así como en el caso de este alambre perfecto que está aquí. Así que un inductor bloquea altas frecuencias, pero deja pasar bajas frecuencias. Y DC lo deja pasar espléndidamente, como un alambre ideal. Entonces, fíjate esa forma como se comporta el inductor para alta frecuencia y para baja frecuencia. Sin embargo, vamos a ver el efecto para un capacitor. En el caso de un capacitor, recordemos que el cómo se opone en ohmios, si pensamos en los ohmios que él aporta así, 1 entre J omega C. Y quiero buscar la magnitud de eso. La magnitud de eso es 1 entre omega C. Y ahora, ¿qué significa eso? Que si la frecuencia es muy alta, pero muy alta, ¿cuántos ohmios aporta él? Casi nada. A altas frecuencias, él se comporta como un cortocircuito. ¿Y por qué? Porque mira la expresión de la frecuencia. Si la frecuencia es alta, el aporte que él hace en oposición es muy bajo. O sea, de hecho, el capacitor se carga facilito y como cambia la polaridad rápido porque es alta frecuencia, se descarga, se carga y se descarga, se descarga. O sea, él luce como un conductor tranquilo para todo esto. Entonces, alta frecuencia un capacitor es un cortocircuito, dice uno, un cortocircuito. Obviamente, uno está diciendo equivale a algunos ohmios, pero son poquitos. Seguramente comparado con los demás elementos de circuito son poquitos. Pero equivale a algo ohmios, cierto. O sea, no es que sea cero, equivale a algo. Pero uno puede decir, eso es aproximadamente un cortocircuito enfrentado a las otras cosas, eso es como si fuera un cable. Ahora, cuando la frecuencia es cero o muy baja, digamos en DC, cuando omega es cero, en ese caso este número va a dar un número grandísimo. O sea, se va a presentar una enorme oposición al paso de la corriente. Cuando la frecuencia es baja, por ejemplo, una señal constante que hace, carga el capacitor y cuando ya el capacitor se carga, el voltaje que hay en él impide o bloquea que siga fluyendo la corriente. Entonces simplemente para. Y cuando para en DC, ahí no pasa la corriente. Y si pasa la corriente decimos, parece una resistencia infinitamente grande. Es decir, un circuito abierto. Entonces de aquí viene esta parte. A frecuencias bajas tenemos entonces el comportamiento del circuito abierto. Entonces mira que es distinto el inductor. En DC o en bajísimas frecuencias, el inductor se comporta como un cortocircuito, mientras que el capacitor se comporta como un circuito abierto. Se carga y no deja pasar más. Ahora, a altas frecuencias, nuestro inductor se comporta como un circuito abierto, oponiéndose al paso de la corriente a altas frecuencias. Pero nuestro capacitor se comporta lo contrario, como un cortocircuito. Eso uno lo puede aprovechar para construir circuitos con inductores y capacitores que permitan el paso de algunas frecuencias. O sea, inclusive de una cantidad de frecuencias intermedias, ni muy altas, ni muy bajitas, sino un grupo como intermedio de frecuencias. Para eso necesito varios inductores y varios capacitores interconectados. Eso se llama filtros. Yo puedo diseñar filtros, construir circuitos que realmente bloqueen ciertas frecuencias y dejen pasar otras. Entonces se requiere una combinación de estos elementos. Veamos un ejemplo en el cual nos mandan a utilizar todos los conceptos de fasores y de leyes y de todo lo que estamos aprendiendo. Nos dicen, encuentre el voltaje y la corriente en el tiempo en el circuito que me están entregando. Y aquí está una fuente que está descrita en el tiempo. Vamos a poner todo en términos de coseno. Eso es una de las cosas que quiero recordar, que todo quede en términos de coseno. Cada vez que yo vea un seno por ahí, simplemente voy a estar algo. O sea, si yo veo por allí seno de teta, voy a simplemente escribir coseno de teta menos 90, ¿no? ¿Sí? Eso lo voy a hacer, grado, así tal cual. Eso es una ley que vamos a ver, es una de las leyes que vimos en un ejercicio una vez anterior.
de pronto traerlo por acá. Y busco yo dónde era que fue que lo vimos. Aquí está. Entonces déjame y lo traigo, lo recuerdo. Es una lámina también de la tanda anterior. Aquí está. A pegarlo por aquí. Uy, qué grande. Wow. Wow. Sí, la idea es que uno pueda tenerlo por aquí así. ¿Ya? O sea, si yo veo un seno, simplemente escribo coseno de teta menos 90 y ya. Eso es todo. Quiero poner todo en términos de coseno. Aquí no me he encontrado con ningún seno por ninguna parte, o sea que estoy bien en ese sentido. Todo voy a dejarlo en términos senoidales. Entonces, ahora lo que voy a hacer es traducir lo que tengo allí de una fuente de tensión al dominio fasorial, a un fasor, a un número complejo que lo represente. Y las cargas que tengo, por ejemplo, el resistor, el capacitor, voy a escribirlo en números complejos también. Entonces, en primer lugar, el fasor que representa a esto, ¿cuál es? El fasor es uno que tiene como magnitud 10. Y aquí tiene 4T. Ah, bueno, 4T me está revelando es cuál es la frecuencia a la que estoy trabajando. Fíjate. O sea, en este caso, recuerda que el argumento del coseno es omega t. Entonces, aquí no hay ninguna fase, de hecho. O sea, simplemente coseno de omega t. Entonces, quiere decir omega la estoy identificando con 4. Y esa es la frecuencia a la que opera este circuito que está aquí. Él está trabajando a esa omega. Si trabajásemos, bueno, esa omega que se da, disculpa, se da en radianes por segundo. Si estuviera trabajando 60 hercios en Colombia, la omega sería 377 radianes por segundo. Pero esa es la omega de este circuito, 4. Entonces, con eso, tengo que expresar esto en forma fasorial. Y la forma fasorial para aquí es 10 ángulo 0 grados, o 0 radianes, 0. ¿Cómo sé que es 0? Porque si ves que el desfase que tiene ahí es 0, o sea, esa onda en el tiempo, si te la imaginas, en el tiempo va a empezar a moverse así. O sea, es un coseno. Y para cuando el t vale 0, este coseno está dando 1. Y eso vale 10. O sea, empezamos aquí así. Esta es la manera. Pero estoy observando justamente en este momento. En T0 estoy en 10. Ese es el valor que tiene. Es decir, que si lo represento en el círculo, entonces yo estoy aquí en este punto. Vamos a echarle un color diferente. Estoy aquí en este punto. Así. Ahí está. Vale 10. Y me voy a empezar a girar así. Pero el ángulo que tengo es 0. ¿Y por qué? Porque en el eje real es donde yo proyecto. ¿Ya? Donde yo proyecto este fasor. Y cuando yo lo proyecto, tiene exactamente la longitud 10, que es la medida que estoy observando aquí. O sea, imagina que este eje que estoy aquí fuera el eje real. Lo estoy volteando ya. Imagina que este es el eje real y este es el tiempo. Y la proyección es, tienes 10, después se hace 0, después menos 10, después 0 y después 10. Bueno, aquí es 10. Cuando vaya por el vertical aquí, por 90 grados, es 0. La proyección al eje horizontal, o sea, las sombras sobre el eje horizontal sería 0. Después acá sale como menos 10 y finalmente aquí sale otra vez como 0 y después regresa aquí a 10. O sea que la representación es esta, horizontal sobre el sí. Entonces eso corresponde con este dibujo y corresponde con el hecho de que voy a usar coseno. Así que la representación es 10 ángulo 0. Ahí voy, 10 ángulo 0. Ahora, este resistor aquí equivale en número complejo. Ese resistor equivale a los mismos 5 ohmios. Eso no cambia, aunque sea un número complejo. Y ese 0.1 faradio, así sí me toca averiguarlo, porque la impedancia que él va a colocar es la siguiente: es 1 entre J omega C. O sea, menos J, ya la J la voy subiendo, menos J, y me queda 1 entre omega, que vale 4, y C, que vale 0.1 faradio. O sea, esto vale 0.4 faradio. Entonces, ¿cuál es el inverso de 0.4 faradio? Permíteme un momento. Vamos a hacerlo así con calma. 0.4. El inverso de eso es 2.5. Entonces, aquí esto es equivalente a menos J 2.5 ohmio.
y este es 5 ohmios, y este es 10 ángulo cero. Ya tengo, esta es mi fuente y ese es su valor. Esta es la resistencia. Ahora puedo buscar, bueno, lo que necesite, la corriente, por ejemplo. ¿Cómo puedo encontrar la corriente? Voy a encontrar la corriente fasorial. Es decir, esa corriente que fluye aquí, voy a llamarla en mayúscula, fasor. Esa corriente es igual a la fuente, vamos a llamarla B mayúscula, fasor, entre la impedancia del circuito. Pero la impedancia total del circuito, en este caso, que sería igual, sería V, la impedancia total, bueno, ¿qué sería V? Serían los 10 voltios ángulo cero. Y ahora, eso, bueno, ese cero que está ahí. Ahora, la impedancia total sería 5 ohmios en serie, sería como más aquí. Bueno, ahora viene menos J 2.5 ohmios. O sea, si tengo más menos J, mejor el menos de 1 ya, así, menos J. ¿Cómo lo ves? Lo que está abajo es un número complejo y lo que está arriba es un número real, pero estamos viéndolo como complejo, 10 ángulo cero. Y eso me da una corriente que debo calcularlo así, 10 entre, o sea, 10 ángulo cero, eso es 10, entre ese número complejo. Ese número complejo se escribe 5 para mí menos J5. Ah, no, 2.5, perdón, 2.5 negativo, gracias. Y cuando divido, me da lo siguiente, me da 1.6 más 0.8, tal cual así, amperio. O sea, sí, amperio. El amperio lo separo un poquito porque le aplica al 1.6. Ajá, un momento, me faltó una J. Me faltó la J 0.8, me comí la J aquí, J 0.8. Ahí está mi número complejo. El amperio, que es correcto, lo voy a poner un poquito separado porque él aplica al uno y al otro. O sea, no es 1.6 adimensional más J 0.8 amperio ya, no, a las dos cositas. ¿Alguien tiene una pregunta? Por favor, puede hacerla en voz alta, sencillamente. Por favor, haga la pregunta. La pregunta es que si la fuente es triangular, ¿cómo sería? Esa es la duda. Que si la es triangular, oye, dije que no se vale. Dije que si no es senoidal, no podemos hacerlo con estos métodos de los fasores. Pero existen una forma de poder proceder con las ondas cuando no son senoidales. Pero esa es otra historia. Digamos que el resumen es así. Existe un teorema que me permite a mí afirmar que una señal periódica de forma cualquiera la puedo expresar como la superposición o la suma de muchas senoidales a diferentes amplitudes y frecuencias. Tengo que buscar cuáles son ya, pero la cuestión es que se puede descomponer así. Entonces, cuando estudio una onda triangular, lo que hago es estudiar para cada una de las componentes senoidales, hacer este proceso. Para cada una, la triangular la descompongo, por ejemplo, tú en 10 términos, todos senoidales, diferentes amplitudes y fases. Y a todos ellos lo pongo en la fuente y analizo el circuito. Y encuentro una corriente para cada uno de esos términos. O sea, cuento 10 corrientes diferentes. Y después supongo esas señales senoidales. O sea, busco las senoidales en el tiempo y después las sumo, porque la superposición es una suma. Entonces yo las sumo y obtengo el resultado final. Eso es como uno procede. O sea, uno toma la señal complicada, la expresa una suma de senoidales, resuelve cada senoidal, como estamos aprendiendo a hacer ahora, y después reúne todas. Eso se llama superposición. Y funciona así. No es complicado, pero realmente lo que estoy enseñando se vale para senoidal solamente. Si vas a hacer otro tipo de onda, hay que o sea, hay que tomar un paso extra, que es el de descomposición, atacar cada problema chiquito, sumar todo al final. ¿Sí? Divide y conquistará, se llama superposición, y ese es el principio que hay que poner aquí. Así que cuando tengamos estos problemas, estamos pensando en senoidal estado estable. O sea, eso es lo que estamos enseñando. Por lo pronto, ese es el nivel del curso, y ya en el circuito 2, por ejemplo, podrás ver otras cosas. ¿Sí? Muy bien, entonces continúo con la discusión.
Y en ello lo que tengo es una corriente, que es un número complejo. Y es muy sencillo. Simplemente fue voltaje entre la resistencia generalizada llamada impedancia aquí, que fue simplemente esa suma. Y ya. Ahora, si tengo eso, voy a buscar V. O sea, que me piden buscar el voltaje que hay en el capacitor. Pregunta, por favor. Pero tengo una pregunta, porque Sí. yo vi en el texto, o sea, teniendo así usted como polares, que es 10 por el ángulo que se encuentra aquí, yo vi que cuando lo pasaban triangular era tomar el 10 que se encuentra aquí, multiplicarlo por esto que se encuentra solamente en la parte real. Creo que era donde lo multiplicaban. Solamente era el cambio de eso. Entonces yo me preguntaba, o sea, cómo yo lograba llegar hasta ese momento. No lo Era sé, como, no lo sé. O sea, cuando una onda triangular, no sé cómo hay una manera astuta de hacerlo directamente. Lo que estoy enseñando es una teoría que aplica solamente senoidales. Así que con una triangular no me aventuraría a decir que sale rápido de ninguna manera, porque realmente es una onda que es distinta. O sea, no es una onda básica. Las ondas senoidales se consideran, digámoslo así, en los términos matemáticos, ellas son una base con la cual construir las otras funciones. O sea, las funciones senoidales constituyen una base para producir las otras funciones periódicas. Y en cambio una triangular no lo es, no es así. Entonces no goza de unas propiedades espectaculares que se están validando aquí de manera tácita, implícita. Realmente no estamos mirándolas, pero todo este milagro es válido únicamente dentro del contexto para senoidales. Senoidales que permanecen iguales. Esto se llama senoidal estado estable. Fuera de ello, no me atrevería a dar ninguna respuesta. Tendría que mirar el problema muy específicamente para saber qué está pasando. Si me lo muestras con todo el gusto, podemos verlo. Tal vez al final o tal vez en la próxima clase. Estoy totalmente de acuerdo para poder ayudarte en eso. Pero esto que estoy explicando, quiero que quede claro, es para senoidal estado estable. O sea, apenas tú te encuentres con una onda distinta, que si quieres mirar los latidos del corazón, esa onda es periódica, pero esa onda no es senoidal. Perdimos. Con esto no lo vamos a poder enfrentar. Así como está, no se puede. Que si baja el ruido que el computador llega por el micrófono, que es una onda toda aleatoria, sí, perdimos. No lo podemos aplicar. Que si vamos a mirar casi cualquier cosa, no es una senoidal constante. Así que no se aplican estos conocimientos. Pero estos conocimientos son el eje fundamental para enfrentarme a esas otras ondas raras por el teorema que ya he mencionado, que se llama el teorema de Fourier o la serie de Fourier. Ese es el concepto que me va a ayudar. Pero necesito esta base. Pero así como está, solamente es aplicable en ese contexto tan estrecho que es el de las señales senoidales. Ahora bien, voy a continuar. Como quiero buscar el voltaje allá, en ese elemento, estoy así, tengo el capacitor. Voy a representar el capacitor como una cajita. Y aquí tengo el voltaje que estoy buscando. Y esa corriente aquí ya la tengo. Vamos a representar esa corriente con la letra I mayúscula, porque es la misma, ¿no? Es esta que está aquí. O sea, la corriente que va para acá representada como fasor, es la misma que va por aquí, la misma. Así que voy a encontrar aquí. Voy a escribir este voltaje V mayúscula C, porque va a ser el fasor del voltaje en el capacitor. Así lo voy a escribir. Ahora, ese voltaje, V mayúscula C, es igual a ¿qué? Eso es igual a, o sea, por la ley de Ohm normal, es la corriente que multiplica a esa impedancia de ese capacitor. Es decir, es este número que está aquí, 1.6 más J 0.8, ese es el número en amperio, que multiplica a esto que está acá, a menos J 2.5 ohmio, o sea, amperio ohmio, eso me tiene que dar voltio. Al final, ¿esto qué me da? Lo voy a multiplicar en mi calculadora, 1.6 más J.8, lo multiplico por el número menos, 1.5, perfecto, ¿sí? Y ahora yo simplemente lo multiplico y eso me da el siguiente número. Me da 2 menos J4. Y todo esto da en voltio. Igualmente, si hago una teclita, puedo verlo en la forma polar. En la forma polar, esto me da equivalentemente 4.47 ángulo
Lo voy a hacer en ángulo, no en radianes, sino en ángulo grado. Menos 63.4 grados. O sea, el número que está arriba y este que está acá, el mismo. O sea, ¿de qué manera lo quieres? Eso es una cosa como de gustos. ¿Ya? A veces a uno le conviene ver la magnitud y el ángulo, especialmente para pintarlos en el circulito. Pero a veces uno quiere la otra forma, la forma rectangular. Entonces tengo la tensión. Ahora, si ya tengo la tensión y la corriente como fasores, ahora tengo que traducirlos, ¿ya? Y la forma de traducirlos es la corriente esta, lo mejor es expresarla en forma polar. Entonces, ese 1.6 más el J.8 lo voy a escribir nuevamente. 1.6 con J 0.8. Y me dice que en forma polar eso es lo mismo que 1.79 ángulo, 1.79 ángulo de 26.6 grados. O sea, estamos enamorados de los grados y no de los radianes. Entonces hablemos de grados. Entonces, listo. Eso significa que en el tiempo, ¿esto qué es? En el tiempo es una señal que es coseno. Entonces digo, la corriente en el tiempo debe ser esa misma amplitud, 1.79. Ahora viene la función base coseno. ¿Coseno de qué? Coseno de omega t. Pero el omega es 4. Entonces es 4t. Ahora viene más la fase. La fase es esta, 26.6. Entonces más 26.6. Cierra aquí. Y ya. Eso que está en el tiempo. Esto que está aquí está en amperio. Y es una función del tiempo. Y V, en el capacitor, lo que estoy buscando acá es, ahora tomo esta representación, 4.47 por coseno, esa es mi función. He dicho que todo lo expreso en coseno y luego en coseno, omega t, más el ángulo este que está aquí, que de hecho es negativo, entonces es menos 63.4 grados, y esto da en voltios. Y mira, la respuesta sería esta y esta de aquí coinciden perfectamente. Aquí 63.43. Ya. Aquí pusieron 4 cifras significativas. Entonces, 1.79. Así. Entonces, míralo. Es muy simple. Partimos de una pregunta de hállame esto en el tiempo. Partimos de una señal en el tiempo. Hicimos las cosas en el dominio de los fasores y regresamos ahora al tiempo. Eso es. O sea, podemos echar, exactamente podemos echar las gráficas de estos aquí. Ahora, como se trata de un capacitor, en el capacitor la historia es ICE. ¿Te acuerdas del capacitor? Ellie is the Iceman, ICE. Significa que la corriente va a 90 grados adelante del voltaje. Es cierto que en este capacitor eso es así. Vamos a ver, la corriente está en 26.6 grados, mientras que el voltaje está en menos 63.4. Está exactamente 90 grados adelante. De hecho, si tomas 63.4 negativo y le sumas 90, 63.4 negativo y le sumas 90, ¿eso cuánto te da? Te da 26.6. Exactamente. Entonces, ahí está, a 90 grados. ¿Cómo colocó la función de corriente aquí? Claro. ¿Cómo llegué a esto? Pues fácil. El convenio es cómo yo paso del tiempo a los fasores. Simplemente tomaste la magnitud de la cantidad, esta que está aquí, y fue lo que me dio el 10. ¿Y el ángulo cuál fue? El ángulo que está sumado aquí, que es 0. Porque 4t es omega t. Entonces es omega t. O sea, la plantilla es así. Vamos a hacer la cosa así. La plantilla es, en el tiempo, tú tienes, por ejemplo, V de t es igual a el voltaje máximo, o sea, la amplitud, por el coseno de omega t más el ángulo θ. Eso te lleva al dominio fasorial a lo siguiente, V. O sea, el valor Vm, ángulo θ. Esa es la representación en fasor. Magnitud, ángulo. Míralo. Y eso fue lo que utilicé para regresarme, tal cual. Cuando estoy así, simplemente salto para acá. O sea, el valor que está aquí aparece aquí y el ángulo que aparece aquí. Si es menos algo, pongo aquí menos algo. Listo. Eso es. Esa es la plantilla para poder mover del tiempo, de la función del tiempo, a fasor y de regreso. Y lo hice en los dos casos. Lo hice tanto en el caso de la fuente para llegar aquí, como en el caso de la corriente. La corriente me está dando
trabajando aquí, mira que la corriente I me dio este número, que es el mismo a este número que está aquí. Y con ese número me moví para acá. Mientras que el otro, la tensión del capacitor me dio este número que está aquí. Y ese número me moví para acá. Facilito. 4.47 coseno 4t. ¿De dónde saqué el 4t? Y yo ya me he enterado antes, ya me había pillado que omega era 4. Y me la pillé aquí. Ahí. Porque aquí usaron 4 por t, este es omega. Entonces, omega era 4. Lo puse acá, 4t, más, obviamente, el ángulo que está aquí. Y aquí más el ángulo que está aquí, que es negativo. ¿Ya? O sea, es muy simple. ¿Usted lo viste? Es una cosa súper sencilla. Ahora, ¿qué me espera a mí las leyes de Kirchhoff en el dominio fasorial? Tal vez te has dado cuenta que se cumplen igualito. Si se tiene una ley de voltajes en un lazo cerrado, que la suma es 0, como está aquí, que la suma es 0, así como está aquí, entonces en el estado senoidal estable, o sea, tienes que ver que esta frase es importante, en el estado senoidal estable. Si no es así, esta conclusión no vale. Entonces, en el estado senoidal, los voltajes van a ser, tarde o temprano, una magnitud, coseno, un omega, t, fase 1, más magnitud 2, coseno del mismo omega t, fase 2, más, así, coseno del mismo ángulo, fase n. O sea, esto termina siendo esto que está aquí. Y ahora, estas versiones, esa idea de tener Vm coseno de omega t más un ángulo así, eso se expresa de una forma exponencial. O sea, realmente es la parte real de magnitud, fase, y aquí está el rotante. Aquí está el fasor que rota. Aquí está la parte que rota. E a la j omega t. Eso es un fasor de magnitud 1 que está dando vuelta al ritmo omega t. Pero este no rota. Ese simplemente es la fase. O sea, ¿qué tan adelantado estaba? Cuando el tiempo es 0, ¿dónde estaba ahí? Ese no rota. Entonces, ahora, esta fase que está aquí y esta magnitud es la que va a pasar a quedar en la representación de magnitud-ángulo. Míralo, aquí está. Aquí he factorizado este a la j. O sea, simplemente es parte real de esto. Y esa es la manera, mira cómo representa uno eso. Una letra mayúscula se representa como voltaje por E a la J. Esa es la esencia. Cuando decimos Vm, ángulo teta, lo que estamos diciendo realmente, esto es una forma corta de escribir Vm por E a la J teta. O sea, esa es la forma oficial. Esta es la forma oficial de escribir. Y esta es la forma, chévere, corta, ya chévere, pero no es una forma oficial matemática. Esta sí es una forma oficial. Y esto que está aquí, esta exponencial, simplemente dice, mira, está en determinada ubicación. Aquí, por ejemplo, a este ángulo, aquí está. Le falta es rotar a omega t, pero ¿quién es el que rota? Es esta la función que hace rotar, que viene dando aquí, vienen todos ellos, porque esa es la representación fasorial. Ahora, eso significa a la larga que uno puede decir, entonces representa cada uno como un fasor. Aquí está. Suma de eso, y bueno, la parte real de esto. Eso significa esto, que los fasores dan esto, porque esta cantidad no es 0. O sea, nunca. Esto es un fasor es un número complejo que está en el círculo unitario, pero él no está jamás en 0. Entonces, él no es 0. Así que tiene que ser que esto de 0. Entonces, ahí se sale la ley de Kirchhoff. ¿Ya? Esta que está aquí. Si usted parte, repitamos, si usted parte de esto en el tiempo, tenga la garantía que en el dominio de los fasores su igualdad es esta. Y eso es una qué cosa buena. Qué cosa buena. Se cumple. O sea, goza de leyes de Kirchhoff. El dominio fasorial goza de leyes de Kirchhoff, o sea, de suma, por ejemplo. Si hablamos ahora de la corriente, por un procedimiento similar, si tienes estas corrientes en un nodo, tienes varias corrientes confluyendo en ella, entonces tú dices, si todas estas corrientes dan 0, o sea, todas las que llegan dan 0, entonces igualmente todos los fasores que dan 0. Es importante, aquí cada corriente tiene una flecha, por ejemplo, esta es I1. Bueno, aquí cuando tú lo traduces a fasores, esta se llama mayúscula 1 y conserva la flecha.
Importante, conserva la flecha. Para adentro, igualito. O sea, esto es una cosa bien buena. En el caso del voltaje, él conserva el signo. Por ejemplo, si aquí usted tenía un elemento y tenía aquí el signo más menos V, en fasor es V mayúscula y adivine, el signo es el más y menos. No ha cambiado. O sea, eso se conserva. O sea, que eso se nota también aquí. O sea, que chévere. Los fasores realmente no alteran el Kirchhoff, ni sus signos de los voltajes, ni las orientaciones, ni nada de eso. Y también en las corrientes no alteran las direcciones de la flecha, las respetan. Y eso significa que llegó la transformación, pero esa transformación no alteró la situación. Y para Kirchhoff es transparente. Tener suma de funciones en el tiempo o tener sencillamente suma de fasores, que son términos con respecto a otro dominio, el dominio de la frecuencia. O sea, son como fotografías de un círculo donde hay diferentes vectores que rotan, ¿ya? Es lo mismo para Kirchhoff, es increíble. Veamos el concepto de impedancia serie. Si queremos buscar la impedancia total que se ve de aquí para acá, o sea, el equivalente de este montón juntas, eso no es más que la suma de todas ellas. Eso es lógico para nosotros que lo hemos visto en circuitos CC, pero en circuitos de alterna también se valen. Si estas impedancias son como números complejos. Si está así, voilà. Esto es muy chévere. Tú simplemente dices, bueno, la Z total es la suma de todas esas Z que están ahí. Ya, así, tal cual. Súper simple. Algunas de ellas serán, por ejemplo, 5 ohmios, como vimos en el ejemplo anterior. Otras serán J10, o sea, inductores. Otras serán menos J5, o sea, capacitores. No importa, te suma todo eso y ya, y le da la impedancia total, que es un número completo. Tal vez con parte real, parte imaginaria. No importa, es un número complejo. Y esa es la impedancia conjunta de todas esas cosas. Tenemos el concepto del divisor de tensión. Tengo una fuente alterna y aquí está la representación es eso. Es una fuentecita con una ondita adentro. Entonces, esa también te puedes acostumbrar a ella. Mira, es una ondita así. Esa es alterna. Sin embargo, como nosotros estudiamos esto con las leyes de Kirchhoff, lo hacemos en todo momento del tiempo o lo hacemos con los fasores, que son como una fotografía en un tiempo determinado que hemos arbitrariamente escogido como el cero. Como es una fotografía, sí importa los signos que tú le asignes a esta fuente. O sea, yo sí quiero saber cuál pin o cuál terminal está por encima del otro terminal cuando, por ejemplo, los comparo con un nodo de referencia. O sea, los signos sí se preservan. Entonces, aunque tenga una fuente alternante, yo no puedo hacer análisis si no especifico cómo están sus signos. Si digo 10 voltios, debo decir, por ejemplo, en este caso, supongamos, 10 voltios, ángulo 30. Y pongo el más aquí y el menos. Eso es importante, ¿ya? Porque cuando hago yo el gráfico y digo 10 coseno más 30, eso es como así. Ya más o menos así es. O sea, porque él tiene aquí el máximo por aquí, más o menos. Entonces ahí está 30 más adelante. Entonces, a mí sí me interesa saber cuál es cuando esto está positivo, cuál de los dos terminales es el que está arriba con respecto al otro. Y eso lo estoy representando con estos signos. O sea, yo no puedo prescindir de los signos simplemente porque estoy en el contexto alternante. Porque en todo momento del tiempo estoy analizando el circuito. Entonces necesito la orientación de cuál es el pin que está. ¿Sí me entiendes? O sea, en este momento exactamente como en la polaridad, está este por encima de este o viceversa. Si no me das esa respuesta, yo no puedo armar un Kirchhoff coherente. O sea, yo no puedo invertir un elemento en el Kirchhoff que estoy sumando y pretender que la suma me dé cero. O sea, no puedo hacer eso. Entonces, la orientación se preserva. Se preserva. El hecho de que sea alternante significa que en algún momento la corriente va en una dirección y después se regresa. Una dirección y después se regresa. Pero cuando se regresa, yo digo, como en esta gráfica, que estoy en la parte negativa. El hecho de que esté en la parte negativa me está diciendo a mí
inmediatamente que se está manifestando el flujo en la otra dirección. Pero necesito el signo en la posición final. Lo necesito allí para poder hablar de opuesto a eso. O sea, poder hablar de que voy para atrás. Pero es que yo no puedo decir que voy para atrás si no sé para dónde es adelante. Entonces necesito mantener eso. Eso es un compromiso que hay que mantener. O sea, de pronto algunas personas tú podrás ver que escriben este simbolito y le borran los signos. No hay, eso es pesado. Si te borran esos signos, tú no puedes hacer análisis de circuito. Así que ese dibujo así sin signo es equivocado. Necesitas los signos. Los necesitas. Entonces, habiendo pasado esa discusión de los signos, entonces aquí tengo la fórmula de un divisor de tensión. ¿Y cómo es esa formulita? Tengo la de este lado, una carga, otra carga. Si quiero buscar B2, es simplemente decíamos en aquel entonces, la resistencia que es sobre la suma de las dos. Bueno, lo mismo. B2 es la impedancia que es Z2 sobre la suma de las dos por la fuente. Listo. Si quiero buscar la tensión aquí, entonces B1, pongamos eso en mayúscula, B1 es igual a la que es Z1 sobre la suma de las dos, Z1 más Z2 por la fuente, por B que está aquí. Y ya. Súper simple. O sea, la regla es la misma. Es enteramente la misma. Y la corriente en el circuito, que será la fuente total entre, que está aquí, entre, mira que la corriente va para la derecha y los signos están diciendo esto se va a cumplir. La ideón, ahora viene aquí, la suma de las dos. Las dos vistas como una sola impedancia. Perfecto, esto es muy simple, parecido a lo que hemos visto para circuitos en corriente continua. O sea, el concepto se está simplemente ampliando. Impedancias paralelas. Tienes ahora impedancia 1, 2, 3 en paralelo. ¿Cuál es el resultado? El resultado es 1 entre Z equivalente, tal vez te acuerdes de 1 entre R equivalente. Es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre Rn. ¿Sí? Lo mismo aquí. O sea que, y en aquel caso podías decir lo siguiente. 1 entre R equivalente es igual a la sumatoria de 1 entre R sub i para todas las i. O sea, para todos los contadores que hay aquí en ese caso. Bueno, lo mismo es aquí. 1 entre Z equivalente es 1 entre Z1 más 1 entre Z2 más 1 entre Zn. Genial. Claro, uno podría expresar este 1 entre Z equivalente de la forma inversa. O sea, igual que con la resistencia hablabas de conductancia, aquí podemos hablar de admitancia. Entonces, la admitancia de este circuito es la suma de las admitancias parciales. O sea, la suma de la admitancia 1 más la admitancia 2 más la admitancia n. Todo eso me da la admitancia total. Admitancia es qué tan fácil fluye la corriente de un lado para el otro. Y eso es. Entonces, esto suma las admitancias. Entonces, esto es un concepto que no es muy difícil. Tal vez te es más cómodo pensar que si tienes dos impedancias, y mira cómo las representamos con unos rectángulos ya, porque como no sabemos si son resistores o capacitores, inductores, decimos un rectángulo. Z1, Z2. ¿Cuál será la impedancia paralelo total aquí? Z paralelo es igual al producto sobre la suma. Qué cosa tan espectacular. También se cumple aquí exactamente igual por las mismas razones de análisis que hemos visto en el pasado. Entonces, esto es una cantidad de conceptos que vuelven y se valen. Simplemente es el cambio de los números. Pasan de números reales ahora a números complejos. Y aquí lo tenemos, el divisor de corriente. Si tenemos una corriente principal que va para acá, uno dice, ¿y cómo busco la corriente de aquí si tengo dos ramas? Entonces, ¿cómo es la historia? I1, aquí está. I1 es la Z que no es, o sea, en este caso será 2, sobre la suma de las dos por I. ¿Te recuerda? I1 es la Z de la otra, la que no es, sobre la suma de las dos. Así que no se lo aprende básicamente el divisor de corriente. Y para el caso de I2 es la otra Z, la Z que no es, sobre la suma de las dos por I. Así como uno realmente lo aprende. Y en realidad que se puede demostrar igualito que como se demostró para corriente continua. Misma idea. Así que divisores de corriente, divisores de tensión,
impedancias en serie, impedancias en paralelo. Esto se vuelve una cosa sencilla, simplemente son números. Y claro, no podía faltar la conversión delta estrella, estrella delta, o sea, aquí sería Y delta, o sea, estrella delta. ¿Cómo es esa conversión? Tienes tus impedancias en este caso. Te vas de Y hacia delta, o sea, las que tienes son Z1, Z2, Z3, y tienes ZA opuesto a Z1, Z2 opuesto a ZB, ZC opuesto a Z3. Bien, aplicas estas fórmulas que están aquí y listo. Es todo, esas fórmulas las conoces también. Son números complejos esta vez. Las Z son números complejos. Pueden ser resistores en serie con capacitores, en serie con inductores, en paralelo con otros capacitores, en paralelo con otros resistores, no importa. Eso es un número complejo. Es un número. Y lo otro es un número, y te dan números. Sencillamente así. La conversión que faltaba es la conversión delta Y. O sea, teníamos la Y delta y la delta Y es esta que está aquí. Mismo dibujo, las formulillas varían, obviamente, para la nueva situación. Es todo. Eso no es difícil. Muy por el contrario, eso es algo bien sencillo y agradable. Veamos entonces un ejemplo. Encuentre la impedancia de entrada del siguiente circuito. Me están diciendo cuál es o cuántos son los ohmios que hay desde este extremo hasta este extremo. O sea, si alguien mide con un aparato de ohmios, ¿cuánto le da? Claro que su aparato de ohmios tiene que ser capaz de lidiar ahora con inductores y capacitores en AC. Y me está diciendo, bueno, te coloque usted una fuente de prueba, si quieren, y busque una corriente. Entonces, si yo coloco una fuente de prueba, así, de tensión, de algún valor, por ejemplo, 1 voltio, ángulo 0, por ejemplo, yo puedo hacer eso. Pues lo que quiero averiguar yo es cuál es esta corriente que va por aquí, en I mayúscula. Y después el cociente de este voltaje con esta corriente me da, obviamente, la impedancia que hay para acá. O sea, ¿a qué equivale eso? El cociente de voltaje con la corriente. Eso puedo hacerlo. O puedo buscarlo directamente sin hacer esta prueba que está aquí. Puedo buscarlo, o sea, sumar y operar estas impedancias, que es el consejo que vamos a tomar. Vamos a hacerlo así, simplemente tomando esas impedancias y operándolas, haciendo series, paralelos, todo. Bueno, omega me dicen que es 50. Listo. Vamos a traducir estas cosas a números que sean las representaciones complejas de estas impedancias. 8 ohmios resistivos es 8 ohmios. 0.2 Henry es J omega L. ¿Eso cuánto es? J omega es 50 y 0.2 que es un quinto, ¿ya? ¿Eso cuánto da? Un quinto de 50 es 10. Eso vale J 10. Este de acá abajo, 10 milifaradios, o sea, bastante faradios. 10 milifaradios, ¿a qué es igual eso? Entonces, esta es igual a menos J 1 entre omega C. Originalmente es 1 entre J omega C, pero estoy subiendo el J como menos J. Entonces, menos J 1 entre omega C, 50 por 10 milifaradios. 50, 10 milifaradios. Multiplico, hago el inverso de eso y eso me da 2. O sea, este número me da menos J2 ohmio. Oye, me faltó el ohmio acá arriba. Ohmio. 3 ohmios es igual a 3 ohmios. Y 2 milifaradios es igual a la misma teoría, ¿no? Es menos J1 entre omega 6. Entonces, omega es 50. C vale 2 milifaradios. Multiplico 1 entre eso. Me daría también 10. Oye, qué cosa, ¿verdad? Porque así, aquí me da 10. De menos J10. Entonces ahora voy a simplemente a referirme a estas cantidades como J10 ohmio. O sea, ya no voy a hablar de 0.2 Henry, sino de J10 ohmio. Aquel es menos J10. Este es J2 menos J2 ohmio. O sea, si me voy a referir a él. Entonces este será menos J2 ohmio. Ahora hagamos unas operaciones muy sencillas. Estos dos que están aquí van a ir en serie, ¿sí o no? Entonces hacemos así. J10, ya no escribamos el ohmio, ¿verdad?
8 más J10. Ahí van en serie. Ya los puse estos dos en serie. Estos dos van en serie. Sería 3 menos, en este caso sería 3 menos J2 ohmio. Estas dos cosas están en paralelo. Esta rama y esta rama están en paralelo. Así que tengo que hacer la operación paralelo entre estas dos cantidades que están aquí. Y después que la haga, me toca en serie. Me toca en serie con menos J10. ¿Ya? Y todo eso que está aquí es igual a ZIN. ¿Ya? Entonces voy a hacer esta operación para ver qué es lo que me da. Simplemente voy a tomar este número, voy a hacer producto sobre la suma y voy a sumar con este que está aquí. Simplemente son números complejos, pero para mí en la calculadora esos son simplemente números. No te vayas a dejar extraviar, perder, confundir con esto que está aquí. Primer numerito. Ocho, 10. Bien. El otro numerito es 3 menos J2. Listo, ahora sumo con 0 parte real, 10 negativo parte compleja. Muy bien. Y ahora lo tengo expresado de una manera, puedo hacerlo en polar o puedo hacerlo de otra manera. En polar me dio de algo y aquí me dio así. Entonces, este resultado me está dando, ZIN, ahí me está dando 3.22 menos J 11.07. Todo esto tiene que dar ohmio. Y eso es lo mismo si lo expreso de manera polar. Eso es una tecla para mí. Realmente no estoy haciendo ninguna operación complicada. Para mí simplemente es una tecla y decir, pásamelo a polar y ya. Entonces, en ese caso, esto me daría 11.53 aproximadamente, ángulo de menos, y lo tengo en grados, no lo tengo en radianes, menos 73.77, ya, así, por ejemplo, grados. Y ya, esa es la respuesta. Esto es algo muy sencillo. Ustedes han hecho problemas así, realmente hasta más difíciles. Simplemente que ahora los problemas son con números complejos. Eso es todo, pero no hay un grado de complejidad realmente añadido a todo esto. Simplemente es el hecho del número. El número ahora que estás utilizando son números complejos. Pero el concepto es lo mismo. De pronto te alejas de qué significa ese 3.22 menos J1107. Lo que yo puedo ver allí en eso es que todo este circuito es equivalente a un resistor en serie con un capacitor. El resistor tiene valor 3.2 ohmio y el capacitor tiene que darme menos J1107, ¿ya? Tengo que buscarle el valor en faradio que me da esto. ¿Sí me comprende? Eso es todo lo que tengo que hacer y ya. O sea que toda esta red equivale a un conjunto RC. Eso es lo que permite saber. Y ya. O sea, toda esa red equivale es dominantemente, o sea, los capacitores dominan el asunto y queda al final capacitivo con un resistivo en serie. Y ya, eso es todo. Esto es un asunto simple y lo que quiero hacer en la próxima clase es utilizar leyes como mallas, como nodos, como Kirchhoff en general, Ohm, todo eso para analizar cualquier circuito que tenga yo y simplemente poder encontrar valores de corrientes, de tensiones, o sea, hacer análisis, así como estamos haciendo ahora. Podemos utilizar conversiones delta estrella y todo eso, no hay problema, realmente no hay ningún problema. Si utilizas un convertidor de delta estrella, de pronto utilices una página web, no sé, para poder hacer la conversión, resulta que esa página web no acepta números complejos o no está hecha para números complejos. Entonces ahí no te sirve, tienes que buscarte una donde te admita colocar valores complejos. Y seguramente la página te dice, mira, escríbeme el complejo así, paréntesis, parte real, coma, parte imaginaria, cierra paréntesis. O sea, tendrás su esquema o te pedirá que uses la letra I o te pedirá que uses la letra J. O sea, de alguna manera tiene que poder entenderte el lenguaje de cómo tú le escribes. Entonces, tienes que hacerte esas herramientas, tienes que hacerte una buena calculadora o al menos una buena app de calculadora que puedas descargar en el teléfono y puedas operarla.
o en el calculador también. Si utilizas MATLAB, si lo prefieres así, me parece como complicado MATLAB, me parece más fácil usar una pequeña app de calculadora en el teléfono, de la que quieras, pero que realmente responda a estas necesidades, que calcule rápidamente el paralelo. Recuerda, este paralelo que está aquí, este paralelo, yo no lo estoy ejecutando como producto sobre la suma. No, porque sería arriesgado, me podría equivocar. Yo tengo una tecla que hace la multiplicación, la suma y después lo divide. Una sola tecla hace esa operación. Es decir, tengo un pequeño programa que trabaja para mí. Y así tengo otros pequeños programas que trabajan para mí en otras cosas que voy necesitando. Por ejemplo, conversión delta estrella, eso lo hago con un pequeño programa. Eso no lo hago yo a mano porque la probabilidad de que me equivoque es muy alta. Entonces trato de más bien utilizar la tecnología para mi ventaja, para avanzar, no para trabarme y quedarme equivocándome en pequeñas minucias que son operativas totalmente. ¿Ya? Pero si funciona en complejo lo del producto sobre la suma, le estoy diciendo que sí, espectacular. Es que esta es la maravilla total. Esos fasores son una representación llena de ventajas. Así que si funciona con números complejos, productos sobre la suma. Esto fue lo que yo hice aquí. Esa es la operación que yo hago para poder hallar esto que está aquí. O sea, simplemente número complejo. Producto entre la suma. Boom, me dio el resultado. Lo sumé con menos J10, que es un número complejo puro. Y listo, me dio este resultado que está aquí. Ya. Tal cual. No hubo ningún problema. Ahora, mi calculadora trabaja con números complejos en el fondo. O sea, si yo le meto números reales, ella los representa como complejos en el fondo. Es decir, es una calculadora que trabaja en dominio complejo. No le tiene miedo a que yo haga logaritmo de J. Ella no le tiene miedo a eso. En cambio, de pronto hay calculadoras que tú tienes en la mano que si haces logaritmo de raíz de menos 1, se mueve. Tu calculadora decía yo. Entonces, esa no te conviene. Te conviene una calculadora realmente que tenga dominio complejo en el cual trabajar con estos números sea para ella como trabajar, ¿me entiendes? Con cualquier cosa natural. Que sea el pan de cada día para tu calculadora, los números complejos. Entonces, por eso debes ubicar una que te pueda servir para estos ejercicios acá. Y esa te debe acompañar. Muy bien, entonces con esto damos por terminado la clase, por lo menos la clase para hoy. Sería eso que está así, esa es la parte para hoy. Y bueno, yo creo que podemos terminar acá de grabar.